Un grupo usualmente se escribe con G, es un conjunto de elementos, ¿verdad? Es un conjunto, ¿verdad? Ya lo conocemos que es un conjunto y una operación binaria, ¿verdad? Una operación binaria es algo que toma dos elementos de ese conjunto y retorna un elemento que tiene las propiedades de que la operación es cerrada, o sea que el elemento que resulta de la operación va a estar en el grupo. Asociatividad, ¿verdad? Que es básicamente la asociatividad que ya conocemos, pero aplicada a la operación binaria. La identidad es el hecho de que esa operación binaria existe un elemento en el grupo tal que cuando yo aplico la operación binaria y ese elemento está involucrado, resulta en el segundo elemento, ¿verdad? Y pues la inversa, ¿verdad? Es que en el grupo existan inversas para cada elemento, que siempre se puede encontrar un elemento tal que cuando yo le hago la operación binaria me vuelva a dar la identidad. Un ejemplo muy sencillo de grupo son los números enteros con la adición, ¿verdad? Porque cuando usted suma dos números enteros, sigue dando un número entero, entonces es cerrado. La suma de números enteros es asociativa. La identidad, el cero es la identidad, ¿verdad? Si yo sumo cero a un número, me sigue dando ese número. Y la inversa es el número negativo, ¿verdad? Básicamente, si yo tengo 3, pues su inversa es menos 3, ¿no? 3 menos 3 es igual a cero, que es la identidad. Ahora bien, algo muy importante de la teoría de grupos es que aparecen en muchos lugares de la física. Por ejemplo, aparecen para describir rotaciones, traslaciones y reflexiones, ¿verdad? Que eso sería básicamente la rotación en R3 o la traslación, ¿verdad? Que es moverse en el plano, ¿verdad? Una distancia. O una reflexión, ¿verdad? Que es básicamente si yo tengo el plano, reflejarlo en torno a un eje. ¿Ok? Entonces, ¿eso cómo se ve? Bueno, pues se ve en la rotación en el espacio 3D, ¿verdad? Que sería este grupo. Y la rotación y la traslación, ¿verdad? Esta sería traslación y esta sería las rotaciones en el espacio-tiempo, ¿verdad? También existen unas rotaciones entre comillas en el espacio de partículas, ¿verdad? Por ejemplo, U1, SU2 y SU3, que U1 es el espacio de partículas para el electromagnetismo, SU2 para la interacción débil y electrodébil, y SU3 es para la interacción fuerte, ¿ok? También existe otra aplicación que son las permutaciones de partículas distinguibles o indistinguibles que se aplica mucho en estadística de partículas, ¿verdad? Y me dice que hay partículas que si yo las cambio de posición, pues me van a dar signo negativo, ¿verdad? O sea, en la función de onda. Entonces, para eso se usa el grupo de permutaciones. También en cristalografía, ¿verdad? Existen muchos grupos de cristalografía que son para cada uno de los cristales que existen, ¿verdad? Son 230 grupos espaciales para todas las simetrías que pueden existir para los cristales. Otra situación, ¿verdad? Importante es la diferencia entre un grupo finito y un grupo continuo, ¿verdad? Un grupo finito es un grupo en el que el orden, ¿verdad? Que eso es igual al número de elementos, es finito. Por ejemplo, este grupo, el grupo cíclico Z4, ¿verdad? ¿Este grupo qué es? Bueno, pues, y ahorita vamos a explicarlo un poquito mejor, pero por ahora digamos que son estos cuatro elementos. 1, A a la 2, A a la 3 y A a la 4 es igual a 1, ¿verdad? Entonces, podemos ver, podemos formar una tabla de multiplicación. ¿Qué es una tabla de multiplicación, verdad? O una tabla de Cayley. Es básicamente una tabla en la que yo pongo todos los elementos aquí, todos los elementos aquí, y reviso a ver cuánto da el producto o la operación, ¿verdad? Vean, de cada elemento con cada elemento. Vean que es el elemento de la fila por el elemento de la columna. Entonces, aquí, ¿verdad? Para este sería A por A cuadrado. Entonces, A por A cuadrado es A a la 3. Pero, por ejemplo, A cuadrado por A a la 3, ¿verdad? Me da A a la 5. Pero A a la 4 es igual a 1. Entonces me quedaría A a la 4 más 1. Entonces me queda 1 por A. Entonces me queda A. ¿Verdad? Básicamente uno hace todas las multiplicaciones, ¿verdad? Y a partir de ahora, la operación binaria del grupo se le puede llamar multiplicación, aunque no sea multiplicación, ¿verdad? Por ejemplo, con el grupo que vimos de los números enteros con la suma. Ahí no era multiplicación, era suma, pero multiplicación se refiere a todas las operaciones binarias. Y bueno, la otra cuestión son los grupos continuos, ¿verdad? Que los elementos son indexados por una variable continua. Eso puede ser derivado
Y una forma más sencilla de estudiar los grupos continuos no es estudiar el grupo per se, sino las acciones infinitesimales de ese grupo. Un ejemplo es el grupo de rotaciones, ¿verdad? Vean que si yo roto 10 grados y después 40 grados, eso es igual a sumar los ángulos, ¿verdad? Entonces sería rotar 50 grados. La operación de multiplicar las dos rotaciones me da una rotación, otra rotación, ¿verdad? Sigue siendo un grupo. Ya vamos a comenzar con ejemplos de grupos finitos. El primero que vamos a ver es el grupo cíclico Zn, que es el conjunto de enteros entre 0 y n-1 con la operación de suma módulo n. Por si acaso, ¿verdad? La operación de suma módulo n es, básicamente, si yo tengo dos números, ¿verdad? Yo los sumo y después le aplico módulo n, que significa que si la suma me dio mayor que n, yo le resto n, ¿verdad? Las suficientes veces hasta que ya me quede un número menor que n. Por ejemplo, si yo sumo básicamente para Z4, básicamente 2 más 3 módulo 4, pues me va a quedar 2 más 3 es 5. A 5 le resto 4, me queda 1. Entonces es 1, básicamente lo que da. Y bueno, pues aquí, ¿verdad? Los grupos son hasta Zn, ¿verdad? Y vamos a hacer este ejemplito del grupo Z4, ¿verdad? Vamos a ver, 1 más 1 es 2. 1 más 2 es 3 y 1 más 3 es 4, pero 4 módulo 4 es 0. Vean que no incluye el n, ¿verdad? Entonces cuando a más b es igual a n, se le resta n. 2 más 1, 3. 2 más 2 es 4, o sea 0. 2 más 3 es 5, 5 menos 4 es 1. 3 más 1 es 4, 4 menos 4 es 0. 3 más 2 es 5, 5 menos 4 es 1. Y 3 más 3 es 6, 6 menos 4 es 2, ¿verdad? Básicamente así se llenó la tabla de multiplicación. Ahora vamos a hablar del homomorfismo. Para dos grupos E y H, ¿verdad? Yo puedo hacer una función tal, y pensemos en función como se veía en la escuela, ¿verdad? Que era una función que yo tenía aquí F, y tenía los dos conjuntos aquí, G y H, y yo tenía un elemento aquí que yo lo relacionaba con un elemento aquí, ¿verdad? Básicamente como se veía en la escuela, ¿verdad? Vamos a tener dos elementos, ¿verdad? En G, dos elementos en H, y la operación, ¿verdad? En G y la operación en H, de manera que la función de el producto de G, de los Gs, ¿verdad? En el grupo G, es igual al producto, y vean que como la función va de G a H, este sería H1 y este sería H2, ¿verdad? Vean que la operación en H sigue igual, ¿verdad? Entonces, el homomorfismo es importante porque de cierta manera conserva la estructura del grupo. Hay un homomorfismo trivial, ¿verdad? Que es el caso en el que yo siempre, a cualquier elemento en G, sin importar cuál sea, yo le asigno la identidad en H. Y eso siempre se va a cumplir, porque vean que para cuando, básicamente aquí me quedaría la identidad por la identidad. F de lo que sea que queda aquí, ¿verdad? Lo que queda aquí va a ser un elemento de G. F de un elemento de G es la identidad, entonces me queda que la identidad es igual a la identidad. Entonces por eso es el caso trivial. Pero un caso notable es cuando F no solo es un homomorfismo, sino que también es invertible, o sea, es biyectiva. Porque en ese caso se le llama un isomorfismo, ¿verdad? Dos grupos que sean isomórficos prácticamente son lo mismo. Ok, usted puede intercambiarles los nombres, así de poderoso es el isomorfismo. Entonces, dos grupos isomórficos tienen una estructura idéntica, porque la tabla de multiplicación va a ser igual, por ejemplo. Entonces, vamos a ver ejemplos de isomorfismos. Veamos este ejemplo, que sería las raíces de las unidades, ¿verdad? Que es este grupo ya lo vimos, ¿verdad? Y el grupo cíclico 4, que ya lo vimos, ¿verdad? Ya tenemos las tablas de multiplicación de ambos. Veamos que podemos crear un homomorfismo, ¿verdad? Que sea una función que vaya de Z4 a R4, que sea tal que para cualquier elemento de Z4, yo digo que es igual al 1 de el grupo R4, ¿verdad? Entonces, vean que aquí, sin importar que yo sume Z1 y Z2, me van a dar un número en Z, ¿verdad? Y como es un número, como f de Z es igual a 1, entonces esto es igual a 1, igual aquí. 1 por 1, ¿verdad? 1 por 1 es igual a 1. Y entonces este caso es trivial, ¿verdad? Porque en este caso siempre va a ocurrir. Es el homomorfismo trivial por una razón. Pero sí existe un isomorfismo entre estos dos grupos. Encontrar un homomorfismo es fácil, pero encontrar un isomorfismo requiere
de mucho trabajo y gracias a los matemáticos que han estado trabajando en esto, los encuentran, ¿verdad? Pero no siempre van a ser obvios. No existe un algoritmo para encontrar isomorfismos. El isomorfismo aquí es f de z igual a la z, ¿verdad? Pero eso era obvio por la notación, ¿verdad? Porque claramente yo ya estaba guiando la clase a esto. Vean que para a la z, ¿verdad? Por las propiedades de los exponenciales, cumple para todos los valores, ¿verdad? Entonces los dos grupos son prácticamente lo mismo y usted puede verlo aquí, ¿verdad? Vea que uno por uno da uno, ¿verdad? Pero eso es trivial. El elemento A corresponde con 1, el elemento A a la 2 corresponde con 2 y el elemento A a la 3 corresponde con 3. Vean que el elemento A a la 3 por A a la 2 me da A y aquí me da 1, que este corresponde con el elemento A, ¿verdad? Son la misma tabla de multiplicación, son el mismo grupo. Una forma en la que se puede aprovechar este isomorfismo, ¿verdad? Es que el grupo sea Zn, pero yo uso la notación de Rn, ¿verdad? Entonces, al usar la notación de Rn, yo puedo simplemente usar esto, ¿verdad? Que a a la n igual 1, ¿verdad? Cuando yo lo despejo me da que a es igual a e a la 2pi entre n, ¿verdad? Entonces, a a la k es 2pi k entre n. Y es mucho más fácil manejar esto que las sumas módulo, ¿verdad? Que es un producto y esto por sí solito se vuela todo, ¿verdad? Pero eso queda a criterio de cada quien, ¿verdad? ¿Cuál representación, cuál grupo se usa para representar otros si hay isomorfismo, ¿verdad? Una situación importante que podemos ver de este grupo es que este grupo se genera por un solo elemento, ¿verdad? Básicamente vean que este elemento a la 2 es el producto de a por a la 3 es el producto de a la 2 por a, pero a la 2 estaba generado por a. Entonces básicamente todos son generados por a. Y algo muy importante también es que en este grupo la operación binaria es conmutativa, ¿verdad? Cuando la operación binaria es conmutativa, se le llama un grupo abeliano. Los grupos abelianos son bastante sencillos porque la conmutatividad genera muchas simplificaciones sobre las fórmulas. Otra situación, ¿verdad?, que es importante notar es que la tabla de multiplicación de un grupo abeliano va a ser simétrica, ¿verdad? Ok, entonces vean que es prácticamente una matriz simétrica. Otro ejemplo de grupo es el grupo diedral, T sub n, que son las transformaciones que dejan a un polígono de n lados igual, pero con los lados alternados, o con las esquinas, ¿verdad? Aquí podemos ver, ¿verdad?, que por ejemplo, a este triángulo, si yo lo dejo igual, eso es la operación identidad. Si yo lo roto, ¿verdad? Vean que el 1 pasa aquí, el 3 pasa aquí y el 2 pasa aquí. Y si lo roto en esta dirección, pues el 1 pasa aquí, el 2 pasa aquí y el 3 pasa aquí. También existen reflexiones, ¿verdad? La reflexión en torno al eje que pasa por 3, ¿verdad? Básicamente me cambia 1 y 2. La reflexión del eje que pasa por 1 me cambia 2 y 3. Y la reflexión del eje que pasa por 2 me cambia 1 y 3. Pero algo muy importante es que el grupo no es el triángulo, el grupo son las transformaciones. Entonces veamos aquí un ejemplo, ¿verdad? Veamos que si yo empiezo con el triángulo 1, 2, 3 y le aplico una reflexión en torno al eje 3, ¿verdad? Pues 1 y 2 cambian y después yo le aplico una reflexión en torno al eje que antes era 1, pero ahora es 2, ¿verdad? Entonces me da ahora este triángulo, pero este triángulo corresponde con, con esta rotación. Entonces vean que la operación de componer dos transformaciones me genera una transformación. Entonces la operación binaria es la composición de transformación. Le vamos a poner nombre a cada uno, ¿verdad? Le vamos a poner nombre a la identidad, la vamos a llamar I, la rotación de 120 grados, ¿verdad? A R1. Esta rotación que era en la otra dirección es básicamente 240 grados, entonces la vamos a llamar R2 y vamos a tener las tres reflexiones, ¿verdad? La reflexión en torno a la esquina que tenía el 1, ¿verdad? La reflexión en torno a la esquina que tenía el 2 y la reflexión en torno a la esquina que tenía el 3. En realidad no importa cuál, ¿verdad? Pero al menos yo lo hago aquí para que tengamos una consistencia con lo que estábamos haciendo. Y cuando hacemos la tabla de multiplicación, ¿verdad? Que obviamente uno lo puede hacer a mano, eh, pero también yo aquí ya lo tenía hecho, ¿verdad? Podemos ver que aquí, ¿verdad? En este se genera, vemos que si separamos todo esto, ¿verdad? Podemos tener que I, R1 y R2 son un subgrupo. ¿A qué me refiero con eso?
que cuando yo aplico I, R1 y R2, solo van a tener como resultado I, R1 y R2, ¿verdad? No, entonces, como esto se puede llamar un subgrupo, ¿verdad? Básicamente, un subgrupo es un subconjunto que con la misma operación que ya teníamos, en este caso, composición de transformaciones, sigue cumpliendo axiomas de grupo. El más difícil de seguir cumpliendo es que el grupo siga cerrado. O sea, que si yo escojo este conjunto de I, R1 y R2, pues que no me aparezcan elementos que yo no haya elegido, ¿verdad? Por ejemplo, si yo escojo R1, R2 y S1, ¿verdad? Básicamente sería este subtabla, pero vemos que R1, R2 y S1 pueden dar como resultado S3 y S2. S3 y S2 yo no los escogí inicialmente, entonces, y tampoco la identidad, yo no los escogí. Y aparte tiene un problema este subgrupo, que este subgrupo no tiene identidad. Entonces, como este subgrupo no tiene identidad, incumple los axiomas. En este grupo hay varios subgrupos, ¿verdad? Que serían básicamente este que marqué aquí, pero también, por ejemplo, la identidad con cualquiera de los S puede generar un subgrupo. Y para eso separemos este y este, ¿verdad? Vean que I por I da I, I por S1 da S1, S1 por I da S1 y S1 por S1 da I. No se sale de ese subgrupo. Una segunda cosa que hay que notar es que este grupo no es abeliano. Vemos que, por ejemplo, este elemento corresponde con este, vemos que no son iguales. Entonces no es una matriz simétrica. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Y pues una de las utilidades más grandes de la tabla de multiplicación, si yo tengo un producto de más de dos elementos de grupo, pues yo lo puedo simplificar usando la tabla. Vemos aquí, por ejemplo, gracias a la asociatividad, que yo puedo escoger S1 y S2, ¿verdad? Ver cuánto es S1 por S2, que es R2, R2 por R1, ver cuánto es R2 por R1, es la identidad. Igual para este caso, ¿verdad? Lo pueden ver más adelante. Este es el último grupo finito que vamos a ver, que es el grupo simétrico, ¿verdad? O grupo de permutaciones, que estudia para un conjunto de n elementos, ¿verdad? Las n factorial funciones que pasan de ese conjunto a sí mismo, que reacomodan esos n elementos. Entonces, los elementos de grupo no son los números o los elementos en el conjunto. Los elementos del grupo son las funciones de permutación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué significa eso. Si yo nada más tengo un elemento, ¿verdad? Pues yo solo puedo dejar ese elemento tranquilo, solo existe una transformación que es la identidad. Si yo tengo un par de elementos, ¿verdad? Yo tengo dos opciones. Dejarlos iguales, que sería la identidad, o cambiarlos, ¿verdad? Cambiar 1 por 2. Esta notación lo que me dice es cambio 1 por 2, cambio 2 por 1. Se llama notación cíclica. Entonces vemos que el resultado es cambiar 1 por 2 y cambiar 2 por 1. Los elementos de grupo son estos, las transformaciones. Y ahora, S3, ¿verdad? Básicamente sería, yo tengo 3 elementos, puedo hacer 6 transformaciones, porque 3 factorial es 6. Tendría la transformación identidad, en la que dejo todo igual. Esta transformación en la que cambio 1 con 2 y 2 con 1, ¿verdad? Vemos que ahora 1 es 2 y ahora 2 es 1 y 3 sigue igual. Esta transformación que es 2, 3, que cambio 2 por 3 y cambio 3 por 2. Entonces vemos 1, aquí iba 2, ahora es 3. Y aquí iba 3, ahora es 2. Y una más complicada, ¿verdad? Que sería esta transformación, la 1, 3, 2, que sería a 1 lo cambio por 3, ¿verdad? Entonces ahora 1 es 3. A 3 lo cambio por 2, entonces ahora 3 es 2. Y a 2 lo cambio por 1, entonces ahora 2 es 1, ¿verdad? El grupo se refiere a estas permutaciones, no a los elementos resultantes ni al elemento inicial, se refiere a la transformación. Algo muy importante es que este grupo es isomórfico a D3, ¿verdad? Que es el grupo diedral que acabamos de ver con el triángulo. Esta es la correspondencia, este es el isomorfismo. El isomorfismo asocia la identidad de las permutaciones con la identidad del diedral. Asocia 1, 3, 2 con la rotación 1. Asocia 1, 2, 3 con la rotación 2. Y así vamos, ¿verdad? Y si los asociamos todos, tenemos un isomorfismo. Ok, ahora continuamos, ¿verdad? Con los grupos continuos, que básicamente lo que queremos hacer con ellos es no estudiar el grupo per se o el conjunto per se, sino estudiar los cambios infinitesimales en el grupo, ¿verdad? Entonces, básicamente yo tengo un elemento de grupo, ¿verdad? Que depende de una variable, ¿ok? Que es continua. Y pues también existe un elemento unidad, que es cuando ese parámetro vale 0, ¿verdad? Y yo voy a tener
que si hago una serie de Taylor de mis elementos, voy a tener el elemento u sub 0 más epsilon por la derivada de u respecto a el parámetro, ¿verdad? Y así voy, ¿verdad? Este epsilon es pequeñito. Entonces, como es pequeñito, yo nada más me quedo con u sub 0, que es la identidad, con aquí lo que voy a definir, ¿verdad? Es este S, como está aquí. Los términos de orden igual o mayor que 2 los voy a ignorar. A este S que yo tengo aquí lo voy a llamar el generador del grupo. Y en lugar de hablar de los elementos del grupo, mejor hablo de los generadores del grupo. Entonces ese es el cambio de perspectiva respecto a grupos finitos. En grupos finitos yo estudio la tabla de multiplicación, ¿verdad? Elemento por elemento. Y en grupos continuos yo estudio los generadores del grupo. Una situación, ¿verdad? Recuerden una de las definiciones del exponencial, ¿verdad? Básicamente, si yo hago n, ¿verdad? Cuando n tiende a infinito de estas transformaciones infinitesimales, yo voy a tener una transformación completa, ¿verdad? Nada más necesito definir epsilon como pi entre n, ¿verdad? Para que ya quede bien. El exponencial de i por phi por el generador genera, valga la redundancia, todos los elementos del grupo. Entonces, eso es lo valioso del generador. Mejor estudiamos el generador y no los elementos del grupo. Y pues existe una generalización. Un grupo puede tener más de un generador, más de un parámetro, varias variables. Necesitamos ver un tipo de grupo que es el grupo de matrices, que son las matrices invertibles, ¿verdad? Bajo multiplicación de matrices. A este grupo se le llama el grupo general lineal de n dimensiones sobre el campo F, que puede ser los reales o pueden ser los complejos. En este grupo general existen varios subgrupos que son muy importantes, que son el grupo ortogonal, que son básicamente el grupo de matrices ortogonales, SON, ¿verdad? Que es el grupo ortogonal especial, Special Orthogonal Group de dimensión n, que son básicamente matrices ortogonales con determinante 1 positivo, ¿verdad? El UDN, ¿verdad? Que es el grupo unitario de dimensión n, que son nada más matrices unitarias. Y el Special Unitary o unitario especial es básicamente ese grupo de matrices unitarias con determinante 1 positivo, ¿verdad? Recuerden que las matrices unitarias pueden tener de determinante cualquier número complejo que tenga magnitud 1, pero el grupo unitario especial solo puede tener determinante 1, por eso es especial. Ocupábamos ver matrices porque para poder hablar de teoría de representación, ¿verdad? Ocupamos matrices. Entonces, como las matrices son un grupo, yo puedo para cualquier grupo representarlo como un grupo de matrices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usualmente las matrices son más fáciles de hacer cálculos que, por ejemplo, las transformaciones del triángulo hay que pensar mucho, pero si usted las pasa a matrices, nada más es multiplicar matrices y no hay que pensar, nada más pensar cómo pasarlo a matrices, ¿verdad? Porque se requiere de un homomorfismo, se requiere de pensar una función. Muy importante, ¿verdad? Que hay dos situaciones que se necesitan para poder hacer una representación, que son una base y una acción, ¿verdad? Yo necesito definir una base y cómo mis elementos de grupo actúan sobre esa base. Entonces vamos a ver dos ejemplos. El grupo de rotaciones en 2D, ¿verdad? En la cual yo tengo aquí X y aquí Y, ¿verdad? ¿Y cuál es la acción del grupo de rotaciones en 2D sobre mi base XY? Pues rotar los ejes, ¿no? Entonces cuando roto los ejes, ¿verdad? Me da esto. Cuando yo hago bien todo, bien con cuidado eso. Y yo puedo escribir esto como una matriz. Vean que mi base es X y Y, ¿verdad? Y yo puedo escribir esto como una matriz. Ya encontré la matriz que me representa a mi grupo. Ahora bien, yo pude haber escogido como base un eje aquí U y un eje aquí U, V, ¿verdad? O sea, yo no necesitaba escoger X y Y, yo pude haber escogido cualquier eje que yo hubiera querido, ¿verdad? Y eso hubiera cambiado la forma de mi matriz. Entonces, vean que la representación depende de la base, entonces la forma va a ser diferente y la acción ustedes la tienen que definir. Ahora, un caso en el que se ve más claro que es una acción, ¿verdad? Es en el grupo diedral, ¿verdad? Que la base puede ser las esquinas de mi triángulo, que digamos pueden ser así, por decir algo. Y la acción va a ser variar la posición de 1, 2 y 3, ¿verdad?
Entonces, básicamente, este es un ejemplo de un elemento, el elemento S1, ¿verdad? Que lo que hacía era dejar uno donde estaba y 2 y 3 cambiarlos, ¿verdad? Entonces, veamos que esta matriz, cuando yo actúo sobre mi vector 1, 2, 3, 1 lo deja igual, 3 lo pasa a la posición donde estaba 2 y 2 lo pasó a la posición donde estaba 3. Yo escogí como base mis esquinas, ¿verdad? 1, 2 y 3 y como acción cambiar las esquinas del lugar. Otro ejemplo de representación, ¿verdad? Porque vale la pena ver más ejemplos, es usar el grupo, ¿verdad? Para el grupo Z4, ¿verdad? Eh, Usar como representación R4, ¿verdad? Las raíces de las unidades, que ya habíamos hablado de eso hace poco, ¿verdad? A a la 4, ¿verdad? Igual a 1 implica que A es igual a I. Podemos usar esto, ¿verdad? Y vemos que esta es una representación, ¿verdad? Son matrices complejas uno por uno, ¿verdad? Son escalares, son matrices uno por uno. Es válido. Otra representación, ¿verdad? Son estas matrices que yo definí aquí, que cumplen con las mismas propiedades. Vean que cuando yo, digamos, a esta que definí como A, cuando yo multiplico A por A, me da A cuadrado, como tiene que ser, ¿verdad? Y ustedes pueden seguir demostrando que para todas las demás se sigue cumpliendo y que hay un isomorfismo. Veamos que estos son matrices reales 2 por 2. Una situación, ¿verdad? Curiosa con este grupo es que las matrices reales uno por uno no pueden representar todo el grupo, pero sí el subgrupo y a cuadrado. Ese subgrupo sí lo puede representar una matriz uno por uno real. Yo necesito una matriz compleja uno por uno o una matriz real 2 por 2 para lograr representar bien este grupo. Un ejemplo adicional, ¿verdad? Que sería el grupo diedral, de nuevo, pero este sí lo vamos a ver completo. Hay tres representaciones que vamos a ver, dos que son por homomorfismos y una que es por isomorfismo. La representación que es por homomorfismo, podemos ver, ¿verdad? Que va a ser el homomorfismo trivial, ¿verdad? Que es pasar toda la unidad. Vemos que la tabla de multiplicación son puros unos. Y aquí está la tabla original, ¿verdad? Podemos ver que como todos son uno y aquí todos son uno, pues se cumple, ¿verdad? Se cumple trivialmente. Una representación que también es un homomorfismo, o sea, no es un isomorfismo, o sea, se pierde información, es esta, que es a I, R1 y R2 le asignamos el número 1 y a S1, S2 y S3, o sea, las reflexiones les asignamos el número -1. Cuando hacemos eso, la tabla de multiplicación me queda de esta manera. Que vean que como los unos son las I y las R's, esto sigue igual, ¿verdad? Porque aquí solo habían I's y R's, aquí solo hay I's y R's. Los -1 son las S's, ¿verdad? Entonces aquí tengo S's y aquí también, y aquí también, y aquí también. Y aquí vuelvo a tener unos que serían las Is y las rotaciones, ¿verdad? Entonces vemos que sí se cumple, se sigue cumpliendo la estructura del grupo. Pero se pierde mucha información, ¿no? Eso es porque es un homomorfismo, representa de manera fiel el grupo. Para eso es lo que ocupamos, ¿verdad? Un isomorfismo. Este isomorfismo son matrices 2 por 2, lo podemos ver aquí. Esta matriz, de hecho, es la rotación de 120 grados en el plano XY. Esta es la matriz de rotación de 240 grados en el plano XY. Ustedes pueden buscarlo en la literatura, ¿verdad? Y este que tenemos aquí, ¿verdad? Esta es la reflexión respecto al eje X, ¿verdad? Porque mi triángulo originalmente era así. 1, 2, 3. Entonces, si yo reflejo respecto al eje X, el 2 se vuelve en 3 y el 3 se vuelve en 2. Algo importante, ¿verdad? Es que también si yo roto este triángulo, pues voy a cambiar de posición donde está 1, 2 y 3. Y mediante aplicadas rotaciones, ¿verdad? Yo puedo generar las otras dos reflexiones. Este isomorfismo, pues podemos ver aquí de la tabla de multiplicación que es idéntica a esta. No se pierde información, sigue estando lo mismo. R2 se vuelve R cuadrado. S3 se vuelve R2S, ¿verdad? O sea, como la tabla es igual, ¿verdad? Esta representación sí logra capturar fielmente el grupo. Por eso se le llama una representación fiel, ¿verdad? Porque no se pierde información del grupo. Hago hincapié, ¿verdad? En que no todas las representaciones son fieles, ¿verdad? Hay representaciones que van a perder información. Matemáticamente, lo que significa una representación fiel es es una representación que sea inyectiva. Eso quiere decir que para cada elemento de mi grupo, yo asigno un elemento diferente, o sea, una matriz diferente, ¿verdad? Aquí yo estoy asignando a esos tres la misma matriz. Entonces no funciona. No es fiel por eso. Ahora veamos otra cuestión que puede ser que la representación puede ser descomponible
¿verdad? Que es que básicamente a esa representación yo le puedo aplicar una transformación de similaridad que, si se acuerdan de álgebra lineal, eso significa un cambio de base, ¿verdad? Entonces básicamente yo empecé con una base y encontré que hay otra base mejor, que esa base lo que va a hacer es que todos los elementos de la representación quedan diagonalizados en bloque. Hincapié en todos y en diagonalizados en bloques iguales. Porque si esa transformación de similaridad no logra diagonalizar en bloque una sola matriz, no se puede decir que es descomponible. Veamos aquí un ejemplo, ¿verdad? Que es con la base de las esquinas de los triángulos, ¿verdad? La representación de D3, usando como base la esquina de los triángulos, ¿verdad? Pues yo tengo aquí las 6 matrices. La transformación de similaridad es esta, ¿verdad? Vemos que tiene un montón de factores de coseno de 120 grados, ¿verdad? Y así. Y podemos ver que si yo aplico esa transformación, me queda diagonalizada en bloque todos los elementos. Vean que queda aquí un bloque 1 por 1 y aquí un bloque 2 por 2. ¿Verdad? Bloque 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2 y un bloque 1 por 1. Eso significa diagonalizada en bloques iguales. Todos los bloques, ¿verdad? Que se diagonalizaron son iguales. ¿Cuál es la base que se usó aquí? Pues la base del plano XY. Bueno, antes de continuar, veamos que esta representación es un poco más sencilla en cuanto a las matrices que son, pero tiene una dimensión más. Y esta representación es un poco más complicada, ¿verdad? Pero tiene una dimensión menos, ¿verdad? La que está aquí en el bloque 2x2. Queda a criterio de cada quien cuál representación usar. Ahora bien, una representación irreducible es una representación que no es descomponible bajo ningún cambio de base, ¿verdad? Y una cuestión muy importante es que una representación reducible, ¿verdad? Puede expresarse como la suma de varias irreducibles, ¿ok? Entonces, tendríamos que para el grupo de 3, ¿verdad? Con la representación que vimos en el ejemplo anterior, pues yo voy a tener estos dos bloques que son iguales a este bloque más este bloque, o la suma directa, ¿verdad? De una matriz 1 por 1 con una matriz 2 por 2. ¿Qué significa suma directa? Que lo que sea que está en esta matriz no va a afectar al subespacio que está en esta matriz, ¿ven? Esto que está aquí no puede afectar esto que está aquí. Devolviéndonos, podemos ver que el elemento aquí siempre es 1, ¿verdad? Entonces eso es la representación A1. Y el elemento aquí siempre es la matriz de rotación y de reflexión, o sea, la representación E2. Entonces podemos escribir esa representación K que usaba las esquinas como la suma directa de la representación A1 con la representación E2. Ok, ya que vimos representaciones, vamos a ver la representación de estos grupos, ¿verdad? Que serían básicamente matrices que representan una rotación, ya sea compleja o real, y sus representaciones irreducibles no siempre son obvias, ¿verdad? Siempre vamos a tener algunos problemillas ahí con eso. Por ejemplo, veamos esta, ¿verdad? Que sería SO2 de una rotación en 2 dimensiones, es dada por esta matriz, ¿verdad? Podemos ver que el generador es, usando la definición, es menos i por la derivada de r respecto a phi. ¿Qué significa derivar una matriz? Yo derivo componente por componente. Yo derivo coseno, me da menos seno, y yo derivo seno, me da coseno. Pero seno de 0 es 0, entonces este queda aquí 0. Y coseno de 0 es 1, entonces queda aquí 1 y menos 1. Multiplico por menos i y me queda este. Y este sería el generador de SO2. Dos cosas importantes, como es un grupo especial, el determinante de esta matriz debe ser 1 y por lo tanto la traza de esta matriz debe ser 0. Como esto es un grupo ortogonal, eso quiere decir que es un subgrupo del unitario y por lo tanto esta matriz debe ser hermítica. Dos definiciones que son el orden del grupo, que es básicamente el número de generadores independientes que se necesiten, y el rango del grupo es el número máximo de generadores que conmutan. ¿Ok? Entonces en este, pues, solo hay uno. Entonces el rango y el orden es 1. Vemos 1, ¿verdad? Que es básicamente la matriz 1 por 1 que rota números complejos. O sea, nada más e a la i-phi, ¿verdad? Y pues vamos a tener que el generador es 1, ¿verdad? Es un caso muy trivial. Pero hay algo muy importante que es SO2 es básicamente U1, ¿verdad? Vemos que como SO2 solo tiene un generador, diagonalizar solo un generador es trivial, ¿verdad? Entonces me quedan estos como los valores propios y esto vemos que son dos bloques de U1,
¿verdad? Se puede descomponer en dos U1s. De hecho, hay un isomorfismo entre SO2 y U1. Ahora vamos con SO3, que es el grupo de rotaciones en tres dimensiones. Aquí tenemos las tres matrices de rotación. Aquí tenemos las derivadas, ¿verdad? Y tenemos los generadores. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de lo que encontró Sophus Lee, que los generadores tienen relaciones entre ellos mediante los conmutadores, ¿verdad? Y que estas relaciones no dependen de la base utilizada. Qué bonito, ¿verdad? Porque entonces ya no depende de que yo haya escogido esto de alguna manera arbitraria, ¿verdad? Ya cuando yo tengo los conmutadores, ya no importa qué base escogí. Entonces vamos a hablar del concepto de grupo de Lie y álgebra de Lie. Aquí tengo los generadores de del grupo SO3, ¿verdad? Nada más para recordarlos, ¿verdad? Y recuerden que esta es una representación por rotaciones en X, Y, Z, ¿verdad? Ahora, un grupo de Lie es un grupo continuo y suave. ¿Qué significa suave? Infinitamente diferenciable. O sea que no importa cuántas veces yo derive. Y álgebra de Lie es un espacio vectorial sobre un campo con la operación agregada del bracket. Que el bracket cumple con dos propiedades. Uno, que el bracket de un elemento por sí mismo es cero. Y dos, vean que no hay asociatividad. En lugar de eso se tiene la identidad de Jacobi, que básicamente sería esto. Para un grupo de Lie, sus generadores forman un álgebra de Lie y como bracket usa el conmutador. Algunos teoremas sobre conmutadores, ¿verdad? Para calcularlos más sencillamente, serían estos, ¿verdad? Primero que el conmutador de x, y es igual al negativo del conmutador de y, x, y aquí está la demostración. También que la suma de x más z, ¿verdad? El conmutador de x más z con y sería la suma de los conmutadores, ¿verdad? Y aquí está la demostración también. Y pues el producto, ¿verdad? El conmutador de un producto con otro elemento, pues es básicamente esta expresión que tenemos aquí y pues aquí está la demostración, ¿verdad? También. Ok, para SO3 los generadores van a tener estos conmutadores, ¿verdad? Usando la base, yo encuentro que S1, el conmutador de S1 con S2 es I S3, ¿verdad? Y así voy. Pero después, cuando yo lo escribo así, yo sé que esto se va a cumplir siempre sin importar la representación. O sea, básicamente yo nada más necesito encontrar tres matrices que cumplan con esta relación de conmutación y ya esos funcionan como generadores de SO3. ¿Ok? Y ya hay unas matrices que cumplen con eso un poco más populares, ¿verdad? Pero antes de eso, vamos a hacer un desvío por SU2, ¿verdad? Los generadores de SU2, ¿cómo se encuentran? Bueno, comencemos desde la matriz 2x2 más general, ¿verdad? Porque SU2 es una matriz 2x2, el generador debe ser una matriz 2x2. Aquí vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diferentes parámetros. ¿Ok? Pero para que sea unitaria, la matriz, ¿verdad? Para que la matriz sea unitaria, el generador debe ser hermítico, por lo tanto, estos dos tienen que ser reales y esto tiene que ser el conjugado complejo de esto, ¿verdad? Y después, para que sea una matriz unitaria especial, el determinante debe ser 0, por lo tanto el generador debe tener traza 0, o sea, C tiene que ser igual a menos A. Aquí tenemos tres parámetros independientes, por lo tanto tenemos tres generadores. Los tres generadores son las matrices de Pauli. ¿Y qué cumplen las matrices de Pauli? Las matrices de Pauli cumplen con esta relación de conmutación, que es casi igual a la de SO3, ¿verdad? Ahora, algo muy importante es esto que tenemos aquí, ¿verdad? Es una definición. El conmutador de dos elementos de un álgebra es igual a I por F, ABC, XC. Estos son las constantes de estructura, se le llama. Entonces, por ejemplo, para sigma A, sigma B, las constantes de estructura son 2 epsilon ABC, ¿verdad? O 2 Levi-Civita ABC. Ahora, hay una redefinición que uno puede hacer, que es cambiar ese U2, ¿verdad? Cambiar los generadores, dividirlos entre 2. Y cuando uno hace eso, sí cumplen con la misma relación que SO3. Eso quiere decir que SO3 y SU2 son prácticamente lo mismo. Pero ¿qué cambia? Que por yo haber puesto un medio aquí, ¿verdad? Lo que era una rotación de 2pi en SO3, ahora es una rotación de 4pi, ¿verdad? Entonces, básicamente, SU2 cubre dos veces SO3, porque para SO3 solo tiene rotaciones de 0 a 2pi.
pero SU2 tiene rotaciones de 0 a 4pi, ¿verdad? Eso se llama que tiene doble recubrimiento. Y no son isomórficos por eso, porque para que sea isomórfico necesita una biyección. Pero como para un elemento en SO3 hay dos elementos en SU2, pues no se puede hacer un isomorfismo. Ahora vemos el grupo SO3,1, que es el grupo de Lorentz, que está compuesto de rotaciones en el plano XY, YZ y ZX, y de empujones en los planos TX, TY y TZ. Ahora, ¿qué es un empujón? También se les llama boost en la literatura en inglés, y es una rotación hiperbólica. ¿Qué significa una rotación hiperbólica? Básicamente que vamos a usar coseno y seno, ¿verdad? Hiperbólico. En el tiempo y en el espacio, para una velocidad v, donde yo defino mi parámetro de celeridad como tangente hiperbólico de la velocidad entre la velocidad de la luz. Y pues yo voy a tener que, las matrices son estas, ¿verdad? Saco el generador y me da esto. Para las otras dos, yo voy a tener estos generadores, ¿verdad? Haciendo lo mismo, ¿verdad? Derivando y obteniendo esto. Y las relaciones de conmutación, ¿verdad? Que es lo que realmente me importa. El estudio de los grupos continuos es estudiar las relaciones entre sus generadores. Vamos a tener esto, ¿verdad? Que ya la conocíamos. Vamos a tener esta otra, ¿verdad? Que es la relación entre los boosts, ¿verdad? Que tienen menos. Y esta relación entre los J y los Ks, ¿verdad? Que sería la relación entre las rotaciones y los empujones, que me da esto. Ahora, hay algo que se llama el ideal del álgebra. ¿Qué es un ideal del álgebra? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es los números pares bajo la suma. Si yo sumo o multiplico números pares, van a seguir siendo números pares. Eso es un ideal. Que el ideal básicamente es subconjuntos que no afectan otros subconjuntos, ¿verdad? Entonces, si yo defino A como esto y B como esto, yo voy a tener que el conmutador de A con A es esto, el conmutador de B con B es esto, y el conmutador de A con B es 0, porque A y B son ideales, no se afectan entre ellos. ¿Ok? Y pues vamos a tener que esta es la misma relación de conmutación de SU2, entonces usted puede decir que el grupo de Lorentz es un producto de dos grupos SU2, ¿verdad? Ahora vamos con SU3. De nuevo, la matriz, vamos a comenzar desde la matriz hermítica de traza cero, porque no vamos a hacer todo el procedimiento, pero la matriz hermítica de traza cero más general que a mí se me ocurre es esta, ¿verdad? Y separamos todos los parámetros independientes, ¿verdad? Y vemos que tenemos 8 generadores. Murray-Gell-Mann, que fue el que hizo mucho esta teoría, decidió que este generador, ¿verdad? Que yo saqué aquí, en lugar de ser así, que fuera así. ¿Y por qué lo hizo así? Porque genera unas constantes de estructura un poco más decentes. Mi generador yo lo voy a dividir entre dos, similar a como hice con SU2, y me va a dar constantes de estructura un poco menos simétricas, ¿verdad? Pero estas son las constantes de estructura de SU3. SU3 es un grupo un poco complicado, no lo vamos a ver mucho, pero sí que sepan el procedimiento general para seguir obteniendo más generadores de SUN. Ahora solo una última situación, ¿verdad? Que es un estudio de representaciones de grupo de Lie. Ya vimos que, por ejemplo, para SU2, el álgebra de Lie, escrita con esta letra, ¿verdad? Esta es el álgebra así se representa el álgebra de Lie de SU2, ¿verdad? Podemos ver que una representación es con matrices 2x2, ¿verdad? Y todo bien, listo. Pero algo adicional es que estos generadores pueden representarse en dimensiones que no sean solo 2, ¿verdad? Pueden representarse, de hecho, en cualquier dimensión, con la dimensión 2j más 1, con j igual a 0, 1 medio, 1, 3 medios, ¿verdad? Todos los números que sean básicamente m entre 2. Y esto es importante porque representa las matrices de spin y momentum angular. Entonces, por ejemplo, para j igual a 1 medio, que sería el spin de un electrón, las matrices de momentum angular son estas tres, ¿verdad? Por ejemplo, para j igual a 1, que sería el spin de un fotón, aquí tengo yo estas tres matrices, ¿verdad? De momentum angular. Y algo muy importante es que veamos que estas representaciones tienen dimensión 2j más 1. O sea, son una matriz 2j más 1 por 2j más 1. Orden 3, porque siempre van a haber tres generadores, jx, jy y jz. Y rango 1, porque por las relaciones de conmutación ninguno conmuta entre ellos. Entonces el máximo número de matrices que conmutan que puedo tener es 1. Entonces es el rango. Y la principal importancia, ¿verdad?, es en el momentum angular, porque para una partícula que tiene spin j, hay dos j más 1 estados de momentum angular, ¿verdad? Y aquí están todos los momentos angulares posibles, y por eso se requiere n dimensiones para esta representación. Una última nota es que estas representaciones son irreducibles.
Ahora, solo porque tienen una dimensión mayor que 2 y los generadores que conocimos primero eran las matrices de Pauli, no significa que esta representación, que es de 3 por 3, sea reducible a esta, ¿verdad? Reducible significa que yo puedo encontrar una transformación de similaridad que me permita descomponerlo, pero esta no lo es. No existe una transformación de similaridad. Entonces, aunque esta matriz tenga más dimensión, pues no es reducible, ¿verdad? Que tenga más dimensión no significa que sea reducible, básicamente. Para concluir, tenemos varias situaciones, ¿verdad? Tenemos los grupos, ¿verdad? Que varias propiedades de ellos son lo que pueden tener subgrupos, pueden ser abelianos, ¿verdad? Que es que sea un grupo conmutativo, que existen homomorfismos entre los grupos que los relacionan y también isomorfismos que me permita demostrar que dos grupos son iguales. Luego, los grupos, el que vimos, ¿verdad? Sería el grupo finito, ¿verdad? Que se estudia usando tablas de multiplicación y pues tienen un orden finito. Y el grupo de Lie, ¿verdad? Que es un grupo continuo y diferenciable, que es de orden infinito, ¿verdad? Porque tiene básicamente infinitos elementos, pero los generadores forman un álgebra de orden finito. Entonces por eso se estudian los generadores y no los elementos del grupo. ¿Ok? Cuando uno estudia los generadores, ¿verdad? Uno llega al álgebra de Lie, que el álgebra de Lie tiene un orden, que es cuántos generadores tengo, un rango, que es cuántos generadores que conmutan tengo, ¿verdad? O sea, cuál es el número máximo de generadores que conmutan. Y pues se usa eso, ¿verdad? El conmutador de los conmutadores, ¿verdad? Para demostrar esas propiedades. Y luego está la teoría de representación, que es básicamente para cualquier grupo encontrar alguna matriz, ¿verdad? De todas las que existen para poder representarlo, utilizando una base y estudiando la acción del grupo sobre mi espacio vectorial. ¿Verdad? Entonces, la representación puede ser descomponible o irreducible, ¿verdad? Si es descomponible, se puede dividir en varias representaciones irreducibles. Puede ser piel, ¿verdad? Que es que encapsula toda la información o no, ¿verdad? Del grupo. Y puede tener, y la dimensión que tiene, ¿verdad? Es básicamente de qué dimensión son las matrices que yo estoy usando. Y eso sería todo, ¿verdad? Para grupos.